para eso lo que tenés que hacer es abrir una cuenta y eso se hace como cualquier otra aplicación. Y ya cuando entras a la cuenta, esto es lo que aparece, es un mapa como cualquiera de Google Earth. Ves aquí, tienes que crear una cuenta, ¿verdad? Entonces aquí dice Missions. Aquí vienen varias opciones. Usted puede importar desde otros, desde su computadora, por ejemplo, coordenadas. Entonces si vos tenés un árbol como este marcado y querés volar el dron hasta ahí, entonces, y si ya tenés la coordenada, entonces la importás. Podría subir, digamos, los tracks que tenés en el directamente del GPS, los subís ahí. Exactamente, solo que ahí es ya donde juega la distancia y el tiempo en el cual están los tracks. Por ejemplo, hay tracks que son demasiado largos, entonces exportar igual, cuando usted hace una misión aquí puede exportarla para verlo en otro programa, no sé, en Garmin o Basecamp. Pero bueno, estas son las misiones. Voy a mostrarte una de las tantas misiones que tenemos, es ahí Open, y estas son las misiones. Por ejemplo, uno de los transectos que vamos a ver hoy se llaman INCOSIG 2. ¿Y en qué consiste la misión? Ya la vamos a ver. Download video, no, Open. Esas son las misiones. Esa es una misión. Eso está cerca de la casa. Nada más que otro punto. Eso es lo que... ¿Eso lo diseñaste directamente ahí o en otro programa y lo importaste? No, está diseñado directamente aquí, ya te voy a mostrar. O sea, eso sería como un Google Earth o es un Google. Sí, Son mapas de Google son Earth. mapas de Google Earth. Ah, ok. ¿Ves? Usted puede hacer usted lo que quiera. Entonces, cada puntito tiene para que usted le dé la curva, la altitud, la velocidad. Usted le puede dar lo que usted quiera. Esta la altitud, usted puede cambiar esto. Que vuele más lento en el 7. Ajá, exactamente. Y más bajo. Tome una fotografía, o llegue, se quede, tome fotografía y siga volando. Porque si usted no configura eso, el dron va volando, toma foto, y cuando la foto sale blurry, sale borrosa, porque va volando. Sí, tiene que parar. Usted le da un comando que dice párese por 1, 2, 3 segundos, foto y siga. Al otro punto, tomo fotografía, deténgase, 2 segundos, foto, y así sucesivamente. ¿Y cómo le indicas eso? Sí, ya voy. Diga, te da paciencia, Wong. Por ejemplo, estos puntos, ¿ves? Vamos a ver este punto, el número 11. Ok. Aquí estamos volando a una altitud de 120. Todos los puntos tienen la misma altitud. Usted le da la altitud que usted quiera. 120. Y ahí, ya aquí es por defecto
la curva es de 29, ella también le da un defecto. Aquí es donde vos le das hay que leer un poco más acerca de esto cuando estás sí, el gimbal. Porque gimbal, ¿qué dice? Al final, not pitch. ¿Sería que como la inclinación o qué? Sí, hay que deshabilitarlo, ¿ok? Lo deshabilita porque él le va a volar según lo que usted le da la altitud. Entonces, aquí es donde usted le dice, tome una foto, stay for 2 seconds, o sea, párese por 2 segundos y tome una foto y siga para el otro. Yo le daré unos 5 segundos por aquello. 1, 2, 3, 4, 5 también. Sí, no sé si igual él tiene la capacidad en teoría de estabilizarse aunque haga un poquillo viento, pero yo no me la juego. Yo le daría un poco más de segundos. Y a 120 metros el viento, no sé, tal vez pegue más fuerte. Depende, y eso también depende mucho dónde lo estás volando. Nosotros lo estamos volando desde la parte baja y es esta montaña. Esta es la calle, esta la montaña, entonces tenés que ver eso, ahora tenés que elevarlo. Ok, entonces ahí le programamos la altitud, le programamos la velocidad, ahí le pusiste crucero, y la velocidad de crucero es ¿cuánto? Mira, esto ya lo hace por defecto. Ya te voy a enseñar. Above the ground. Esto es según el terreno, ¿verdad? Porque si si tenés un terreno que sobrepasa los 120, vas a volar el dron a 120, va a pegar aquí en la montaña. Pero él no calcula eso. Man, esto nosotros lo habíamos se va pasando por un cerro ahí. Él sube. Sí, es con GDS se toman en cuenta las dos medidas. Entonces, va a tomar en cuenta el punto de altitud, el GDS y el terreno. Supongo por eso. Tiene como súper exacto, entonces les dan como chance. Vamos a hacer una nueva. Una nueva misión. Sí. ¿Cuál era el objetivo de esa misión? O de la de hoy. Esta. El objetivo de esta misión era hacer 3 transectos. Son 3 de fenología. De fenología, sí. ¿Ves esta parte? Esta parte es más verde que esta decidua. Como mitad y mitad. Ajá, exactamente. Decidimos poner para comparar. Luego hay otras misiones. Son 3 transectos. Este es el que está en la parte más decidua. Después vámonos a esta otra misión. ¿Ves? Este transecto está más en las palmas de aceite. En las palmas Atalea rostrata. Este es le llamamos palmichal. Es donde está esta palma real. Todo esto es de palma real. Los monos utilizan toda esta zona la utilizan. Entonces durante la época de producción las 2 manadas, incluso otras manadas que entran por acá, tienen mucha interacción acá con encuentros grupales, entonces hay que medir eso. ¿Medir qué? No entendí. Sí, esto lo que quiere de Torrey, el investigador principal, es ver con los píxeles, y ahora te enseño las fotos, con los píxeles a ver si se puede reconocer flores, frutas, hojas. O sea, siempre estamos hablando de fenología. Todas las misiones es para fenología de alguna especie. Exactamente. O de la comunidad. Exactamente. Okay. O algo tan sencillo como ver cambios en el tiempo, si en el, no sé, 2017, 18, 19, si en el 2019 teníamos una fotografía precisa del punto 7 y compararlo. Algo sencillo. Ok.
La otra misión. Sí. Esta es otra misión que quisimos evaluar. De hecho, estamos poniendo cámaras trampa y bioacoustic recorders. ¿Ves este triángulo? Estamos evaluando este triángulo porque este triángulo antes la UTN lo tenía para sembrar arroz. Y como se están haciendo los ajustes de qué va a ser administrado por SINAC y qué va a ser administrado por la UTN, entonces la línea borde de la finca UTN y el SINAC pasa por ahí y cortó esa pequeña parte de arroz. Esta parte de arroz. Entonces la línea pasó por ahí. Entonces, bueno, estamos evaluando, estamos haciendo como una restauración asistida, donde vimos las especies que están ahí como los guarumos. Entonces estamos limpiando constantemente alrededor para que la vegetación ahí nativa pues haga su trabajo, y estamos evaluando eso. Entonces ese es otro transecto. Cada misión tarda máximo 10 minutos. Sí, como 10 minutos. Ya cuando tenés esto, eso es un punto. Usted crea un punto dándole clic. Y aquí está toda la información que usted le va a dar about the ground, pero aquí ya estamos creando una misión. Exactamente, estamos creando una misión. Esto ya lo hace por defecto. El crucero también usted lo deja ahí. La curva no importa, ahorita vamos a ver cómo él mismo da la curva. Aquí la curva se refiere a la curva que va a dar el dron, la vuelta, sí. Ya te enseño. Entonces aquí es donde usted le da editar seconds, stay, aquí pones take a photo y stay for 2 seconds, que es lo que manejamos nosotros. La foto la configuran con máxima calidad, o qué opciones trae ese dron. Esa es muy buena pregunta. Ya tendríamos que ver el manual para el dron para ver qué cámara trae el dron. Usted le puede adaptar cámaras dependiendo del peso del dron. Hay mucho mejores cámaras para este dron. Una cámara más grande no sirve. Sí, por el peso. Digamos, la misma cámara que trae es como un celular, ¿no? Usted le puede decir que sea la máxima resolución, que sea intermedia, que sea una imagen RAW. Creo que sí. Ahí sí ya no. Yo creo que los nuevos es con más razón que traen eso. Los viejos ya lo traían, los nuevos yo esperaría que traigan más opciones todavía. Y la imagen RAW es de mucho más calidad que una imagen JPG, por ejemplo. Ajá, sí, por ejemplo. Igual le puedes dar las dos opciones, que tome la imagen en RAW y en JPG. Entonces la imagen RAW es ya la editada por el sensor interno de la cámara, él mismo lo edita. Y la RAW es para editarlo a mano. Ahí necesitaría un programa de edición, lleva más manipulación, pero a veces queda una imagen mucho más detallada.
Y eso no se hace aquí, yo creo que eso lo tiene que hacer en el dron directamente. En el dron directamente, sí, exactamente. Y los filtros y eso, tener filtros. Para las... Digamos, a la cámara del dron uno le puede adaptar filtros. Un filtro, no. Filtro neutro, filtro polarizado. Ya eso Aquí sería muy útil por el sol. Yo al mío le tengo, es un kit de, por ahí tengo la marca, es una así como de las mejorcillas. ¿Un filtro? Sí, son filtros para las cámaras de dron, de DJI. Bueno, sirve para varios tipos de drones, pero ahí se tiene que especificar que sirve para ese modelo. Entonces, ahora podemos ver el dron. El dron trae en la camarilla como un arillo que uno lo desenrosca y trae una rosquilla. En esa rosquilla uno le pone los kits de filtros, traen como 8 o 10 filtros distintos. Unos son neutros, otros son polarizados. El polarizado viene graduado también, de menos oscuro a más oscuro. Los polarizados se usan cuando hay agua. Él va a sobrevolar una zona con agua, digamos que hubiera una humedad o un lago, para que no hayan reflejos. Okay. Entonces le quita el efecto espejo. Y el polarizado es cuando el neutro es cuando hace mucho sol, para que no se vea así como blanco, entonces se ve más nítido, digamos. Es como que... Entonces eso uno lo puede hacer directamente en el dispositivo, o una imagen RAW, la tomas así como está y después la editas para bajarle la luminosidad y eso, que quede más nítido. Yo prefiero hacerlo utilizando los filtros porque es menos procesamiento manual. Entonces de una vez se los pongo. Si está así, digamos, mediodía, yo le pondría un filtro 16 neutro. Aquí no hay agua, ¿no? Entonces no necesito ponerle polarizado. Y la imagen va a quedar de mucho mejor calidad y se van a ver más cosas, va a salir menos puntos así demasiado claros que si lo volaras así sin nada. Buen tip. Después lo podemos ver el bichillo, ver cómo... Entonces queremos volar ese punto ahí hasta este otro punto. Ok. Y ahí igual le das la característica que quiera ahí, tomar una foto, rotarlo o pararlo, pero bueno, take a photo y después igual. Por 2 segundos. ¿Qué otras opciones trae ahí? Vamos a ver, entonces, parar registro, Es para iniciar, rotar el aparato, rotarlo como rotate aircraft. Buena pregunta. Hay que leerse Tengo que hacer esto. Sí, pero puede ser a la derecha, a la izquierda. Y puede ser en 180 grados. Veámoslo, ¿eh? Bueno, usted se lo pone ahí, 180 grados, 40, está interesante. De ahí no se me ocurre cómo, ¿verdad? Porque está así, tendría que lo quiera rotar así como 180 para tomar fotos, no sé. Quedémonos con esas opciones. Tal vez sí sea útil, pero... Tal vez en otro contexto. Sí, Tomarle una foto a la puerta a la... Sí, nosotros lo que hacemos es hacer, nosotros tenemos misiones de ejemplo. Entonces ahí creamos algo, pues, le ponemos le hacemos las configuraciones y después vemos las fotografías a ver qué fue lo que hizo. Okay. Es prueba y error. Sí, es probarlo. Así vamos aprendiendo. Sí, claro. Ok, entonces ahí creamos una línea recta. Digamos que fuera el transecto de vegetación. Ok, hagamos una misión. Bueno, eso ahí y pongámosles puntos dispersos simulando los árboles que tiene que hacer fenología este chaval. Unos 10 puntos dispersos ahí. Ahí está bueno. Y ya después vas a cada punto, ¿ves? Y le das, él ya le da la curva, ¿ves? Okay. La curva para allá. Vamos él lo a ver, calcula automático. él lo calcula del 4 al 5, 154 metros, 159 metros. Ok.
y yo quiero que se estacione 5 segundos ya y que tiene que darle tome usted la especificación para cada uno. punto Aquí, por punto, sí, como aquí, estaba haciendo. exacto, más, y ahí seguir dándole más opciones. Ok. Y le seguís dando. Y ya al final guardas el... Uno lo guarda exactamente. Y conectas Aquí, te vas aquí igual, save, y lo salva como que archivo. lo que usted quiera, digamos. Digo, para pasárselo al dron después, ¿cómo hacer? Ahorita vemos eso. Aquí digamos una misión Mario Phenology. Por ejemplo, save. Ok. Vas a las misiones. Aquí tiene que aparecer, aquí está el listado de las misiones. Entonces vamos a ver dónde está el de Mario. Hay que usar por orden. Aquí. Ok. Esos son los puntos de Mario. Ok, ahora hay que conectar el aparato. Lo otro es... ¿Y si usabas DJI? Digo, DJI Go. Aquí están los dos. Tenés que instalarlo. Tenés que instalarlo porque cuando usted va a usar el dron, usted tiene que darle las configuraciones. Él le dice rotarlo eso es para el GPS y para... esto era para qué era. Cuando rotas el dron, para calibrarlo. Hay que calibrarlo, entonces tenés que tener ese programa. Y para poder volarlo manualmente, ya que usted quiera volarlo como usted quiera por diversión. Sí, no, Si quiere baje. yo tengo los dos, el Tiene DJI los dos. Pilot y el DJI Go. Ahora, para este Litchi, ves este icono, ahí está. ¿Ese es otro programa? Ese es el programa este. Ese es el icono de él. Lo está grabando. Entonces sí, lo volás con ese programa o con DJI. Yo lo vuelo con este programa. Aquí están todas las misiones. Por ejemplo, yo vengo y conecto, ahorita vamos a esa otra parte. Vengo y le digo, yo quiero ver la misión de Mario. Aquí está. O sea, ya se pasó automáticamente. Sí, está automáticamente. Tenés que tener internet para hacer la conexión, ¿verdad? Ya después ya no Lo que hace en la compu ya aparece ya ahí. está aquí, ves Mario Phenology, load. Oh my god, oh my gosh. Y ahí está la misión que usted creó acá, ¿sí? Y ves Igual la pudiste haber creado en el celular si quisiera. Si quisiera, Es más incómodo, sí. Es más incómodo. Cuando usted está en el campo, tal vez hay alguna variación y le puedes dar, pero es más incómodo. Puedes hacer graves errores acá. Y ves este último aquí, es cuando ya tenés todo conectado al dron y le decís, vaya a la misión. Sí. Punto, Fly. y usted espera. Y es similar, es muy similar a DJI Go, el funcionamiento. No, eso es totalmente diferente, man. Por eso es totalmente diferente. Aquí es, usted le da usted creó la misión allá, abre el programa, usted conecta el dron y aquí usted selecciona la misión que usted quiera y le dice al dron, vuele solo. Ahí usted no tiene que hacer absolutamente Pero sí nada. se ve el vuelo Usted ve el vuelo. Aquí ves esta pantallita, usted puede hacerlo de esta manera. Aquí ves el vuelo del dron. Aquí también se ves el punto de donde nosotros estamos. Esto te va a indicar dónde vos estás para que tenga la conexión del dron y el GPS y el punto waypoint donde usted está en ese momento. Si no le aparece, tiene que ver qué hace para ver que el dron esté bien con el GPS. Si el dron no te señala dónde está, algo está pasando. Tenés que configurar algo, porque si no, probablemente te va a decir, no encuentro el dron.
Él tiene la opción de configurar la cámara del dron ahí, igual que DJI Go. Lo haces con el control. La cámara vos la bajás y la subís con el control que tiene, que ya te voy a enseñar. Ok, entonces, porque yo estoy viendo que esto es similar a DJI Go, lo que pone aquí arriba, Sí, disconnected, ajá, cuando él dice que va a despegar, ahí lo indica, Sí, take off. aquí dice disconnected. Cuando vos conectas todo el dron, aquí él te va a indicar, ok, hay una conexión entre el dron y este programa. Y se pone en verde. Y se pone como en verde, sí, creo, dice conectado. Y ya comienza todas las indicaciones de las cómo están los porcentajes del dron, de la batería del dron, cómo está el Sí, porcentaje. eso sí es similar a DJI Go. Pero esto es lo que es diferente, porque usted ya aquí en la misión, el dron vuela solo. Usted solo, bueno, él ya toma el punto de return, y ahí tiene el return to home. No, eso ya lo vamos a ver si quiero para Okay. y voy a traer el dron. Este es el Mini 2. Esta cosa tiene velocidad. Esto tiene velocidad. Vamos a ver. Sí, se parece mucho el diseño al un tutorial. Se parece mucho al DJI Pro, que es viejísimo, mucho. Es el mismo, pero es pequeñito y con más tecnología, me imagino. Sí. Esa es la cámara. Igualita la del DJI Pro. Ahora vamos a ver las fotos, ya el resultado final. Esta es la... Para poner la mini SD le pones V30, me imagino, para video. ¿De cuánto es? De 64, 128. 32. Ah, es pequeñito. Casi no Yo le pongo 64, pero casi no, digo, ¿de cuánto? 32. 64, pero casi nunca la lleno. Casi no. Él es pesado más que todo con fotos, digo, con videos. Okay. Está diseñado como estos grandes aviones que transportan carros y todo. Es igual el diseño. Vos sabes que esta es de tecnología militar. Sí, parece, ahí atrás. Los viejos se pone aquí abajo, se engancha aquí abajo la batería. Ok, lo mismo, ahí le indica que está full la batería. Para encenderlo, vamos a hacer esto. Y esta es la conexión. Esto es como Hay unos, no recuerdo el modelo de DJI, que ya viene la pantalla aquí, integrado el control. Eso es, a mí se me da mucha pereza estar poniendo el celular, pero en este caso, como tiene el aplicativo, yo creo que no le queda de otro. No le queda otro. Que utilizar el... Entonces aquí están los que están aquí. Entonces estamos con el DJI Mini 2. Ahora van como por el 4. Eso es lo que tiene DJI, el dolor, que todos los años sale una versión nueva y ya el suyo se evalúa mucho. El mío yo lo compré en $800 y ahora debe valer unos 200, $300 por ahí. Okay. El control está full también porque marca los 5 puntos. Todo está full. Ok. Está listo para volar, a ver si no hay problemas con la brújula.
Ya él está calibrado. Entonces, en el mío constantemente se descalibra la brújula por el magnetismo y eso. Y es que hemos visto. El otro más viejo, cada vez que lo conectábamos, había que calibrarlo. Este no. Entonces, como ya está conectado, vámonos con Litchi. Ya se conectó, es GPS. Aquí estamos está listo conectados. para volar, Él ahí está está listo. de cachete. Se conecta, pero inmediatamente. El mío sí tiene el DJI Earth viejo, sí tarda varios minutos se queda en rojo, dice que está descalibrado, hay que calibrarlo. Ahí perdés unos 4 minutos del tiempo de vuelo solo calibrando el bicho. Es un dolor. Es un dolor, nosotros tenemos el mismo problemilla. ¿Ves? Ahí ya está. Cuando, y lo que te decía, vamos a las misiones. Hoy teníamos una de las misiones, se llamaba NISIC 2, es un nombre. Load. Ahí presenta la misión. Ok. Eso está totalmente al otro lado. Y acá, con este. Él ya despega y va a hacer la misión. Me imagino que tardan unos segundos registrando el return to home, el punto de regreso. Sí. Ahora, lo que decías vos del return to home. Está representado con esta. Ok, sí. Cuando hay mucho viento, ves, ahí están con los satélites, dice los waypoints ya están registrados. Él ya tiene toda la misión registrada y después le das vuelo. Él te manda información acerca de cómo está el tiempo, las condiciones climáticas. Si hay mucho viento, él te va a decir. Mucho viento, no puedo volar, ¿y qué hago? De hecho él a veces se queda para recibir una orden, porque te está diciendo a vos, mira, que hay un poco de viento, ¿qué hago? Entonces yo no me la juego, con viento yo no me la juego porque es muy liviano, y le hago acá, le aprieto, le mantengo apretado y ya él comienza a hacer un bip, bip, bip. Lo tenés configurado para 50 metros, sube a 50 metros, sigue en línea recta hasta el punto y después baja. No, eso depende de la configuración que vos le das. Si vos querés, por ejemplo, si querés ver un Ceiba, le das más de 30 a ese punto, pero tenés otro Ceiba que es un poco más bajo. Si querés una fenología de la misma especie, pero es un poco más bajo. Cuando marcas el punto, le decís que baje digamos que el otro Ceiba es más pequeño, le decís que baje a 25, pero eso ya depende de la configuración que usted le dé aquí. Él va a volar de este punto a este punto. Estos dos puntos tienen 120 metros. Él te va a volar a 120 metros. Esa es otra cosa que tienen ellos. Cuando la misión termina, él va a subir hasta cierta altura y después retorna. ¿Ya? Es que digamos, en el DJI Go uno le configura independientemente la distancia, la altura de return to home, por default son 50 metros. Si él estaba a 30 metros, perdió la señal en los viejos, ¿no? Perdió la señal, él va a subir automáticamente a 50 y retorna solo. Exacto. Ese es igual. Ese es igual. Entonces, esa altura sí es estándar. Es estándar, sí. Okay. Lo que sí es diferente con estos, de lo que te explicaba ayer, es que cuando él va a cierta distancia y va a perder conexión, él se queda, ya no es como los viejos, como el viejo, que él él no se espera a perder la señal. Y aquí usted no lo va a ver, este espera. O lo bajas, o le decís que retorne, o aborte la misión. Este es para abortar una misión. Return to home. Sí, eso es para abortar una misión, entonces él vuelve. Pero eso es bueno, para mí me parece bien porque así es más seguro. Es más seguro para el dron, claro. Así tenés, si se te cae en alguno de los puntos, tenés más chance de ir a encontrarlo.
Claro. Pero si está fuera del rango, no te va a presentar en el mapa. Si se cae, Sí. ¿qué hace usted? Sí, normalmente, bueno, en teoría ellos no se pueden caer por la inteligencia artificial que ya traen. Ellos lo que hacen es, no le calculan que la batería no les va a dar para regresar, buscan un lugar abierto y aterrizan ahí. Okay. Pero digamos que hay un viento. Hay un viento y está fuera de rango. Ahí podría pasar, y pegó una rama y Hasta ahí. eso es un escenario. Aquí puede pasar con esos vientos. Aquí puede pasar, por eso yo no lo hago. Y ese son que como $700, $800 que costó por ahí. Creo que por ahí. Por ahí están, bueno, en Amazon valen eso, aquí es más caro. Aquí es más caro, todo Costa Rica es más caro. Bueno, ya bajó porque ese es el 2, ¿no? Ahora anda como por el 4. Por el 4. Se devalúa como, cada vez que sale una versión nueva se devalúa $200 hasta más. Pero vieras que este está tuanes. Ahora si quiere vamos a ver los resultados de haber pasado todo esto. Ok, perfecto.